Slayer, mi apuesta personal y su conquista de la Iberian Cup. Hola buenas, soy Iván Armir y hoy os voy a hablar de Slayer, un jugador que en solo un split de competición y con 16 añitos recién cumplidos ya se ha hecho un nombre como una bestia mecánica y una gran promesa. Fichó por la academia de Giant X hace un par de meses, aunque ya se ha anunciado su salida del equipo, posiblemente por su corta experiencia. Aclara que esta información no es mía y que está sacada de fuentes públicas como Twitter o Wikipedia y que obviamente no conozco a Slayer personalmente para poder confirmar la veracidad de todo lo que se dice en este vídeo. Os recuerdo que os podéis suscribir, darle un buen like a este vídeo si os gusta el contenido y que os podéis pasar por mi Twitter, Instagram, mi otro canal y el Spotify donde subo los audios de los vídeos en modo podcast. Dicho esto, y fuera de cualquier promoción, espero que paséis un buen rato. Comencemos. Ivan Bilus, espero que lo haya dicho bien, más conocido como Slayer, es un top laner ucraniano de apenas 16 años, que nació el 18 de enero de 2008. Slayer empezó en el solo Q, por lo menos que esté registrado, llegando la temporada pasada a Grandmaster en 850 LPs, y en esta temporada ha piqueado 1039 LPs en Challenger y se ha mantenido jugando pocas partidas, me imagino que focus en el competitivo, en el Grandmaster. Realmente, no se sabe mucho de él hasta este año, y de hecho, comenzó a competir en la Superliga Segunda de LoL en España con Tani Esports para el Summer Split. Lo que estáis viendo es un trocito del anuncio del roster, la verdad es que está muy guay. En este equipo cosechó unos grandes resultados, llegando a la jornada 11 con un global de 7-3, en tercer lugar. Al final del split, el equipo completado por Nasser, Macaquinho, Chai, un francés, aunque de carry hubo una jornada donde jugó Yoangi, y de support Watchon BB, tuvo un bache donde llegaron con un global de 1-3, completando el split cerrando los playoffs con un 8-6. Era una liga con Beni Bidivici, equipo que estaba compitiendo en Superliga, que se hizo un 14-0. Liga perfecta con jugadores como Mini Duque y Rayito, con el Stonebringers de Selenex y Thorax y el E-Corp de Davis, Sealer y Fede. Fue contra ese equipo el último al que se enfrentaron en los playoffs, quedando en los cuartos de final con un 0-3 muy contundente por parte del roster que lo completaban, Kylem, Speedy y Mega. Davis no completó la temporada. Aunque la temporada de Slayer no tuvo grandes números, ya que la estrella del equipo sin lugar a dudas fue Macaquinho con 6 MVPs de 8 posibles, demostró ser un jugador sólido, con un KDA relativamente favorable con 2.83 y una gran champion pool, pudiendo jugar hasta 9 campeones en 13 jornadas, y en diferentes roles como tanques en Casante o carries con Camille y Jax. Por eso, más pronto de lo imaginado, le llega la oportunidad de fichar por un gran equipo como Giant Sprite, donde jugó con Time, Feisty, Aetinoth y Lospa. De Aetinoth la verdad es que también quiero hacer otro vídeo porque me parece un jugador súper guay y súper interesante porque la verdad es que hizo una Iberian Cup espectacular. Bueno, él y todos, ya lo veréis. En la Iberian Cup de ese año, Slayer y su equipo se enfrentaron a Equizers en la primera ronda, equipos de jugadores como Ibai Juste. Después de ganarles por 2-0, se enfrentaron al cuarto puesto del circuito Tormenta, el de amateur español, Guinea Park. Aunque en partidas más difíciles que las anteriores, la Academia de Giant siguió adelante ganando por 2-0 también, de forma muy contundente. En los cuartos de final fueron emparejados con un Movistar Koi en horas bajas, con Marky, Maxi, Random, Saikarri y Rux. A priori era un equipo muy competitivo, pero que venía de pegarse un batacazo en la Superliga con un séptimo puesto, no llegando ni a playoffs. Y, aunque ganaron a Guasones en la segunda ronda, estas sensaciones las terminaron de confirmar con un 3-0 a favor de Slayer y su equipo. En mi opinión, el partido al no ser de claros favoritos y ganar con tanta contundencia, les dio muchísimo aire para seguir con ese nivel. En las semifinales se enfrentan al gran favorito, me atrevería a decir, de todo lo que tenga que ver con la RL española, los Heretics. Este equipo, formado por Carlsen, del cual tengo un vídeo ya, si lo queréis ver está por ahí, Xerxe, Sertus, Jack Spectre y Whiting, sería el equipo a vencer del Iberian, y Giant Sprite haría una actuación con unos marcadores de kills muy decantados para su favor, y acabando las partidas en 30, 27 y 28 minutos aproximadamente. Con un Feisty espectacular y Slayer que individualmente no tuvo excesivo brillo, pero acompañó la sincronía del equipo manteniendo la línea y haciendo de weak side, se lograron imponer por 3-0, pasando a la gran final contra el Barça. Este Barça venía de vencer a un desmontado Rebels en octavos, a Ramboot en cuartos y a un renovado Loa Gaming con Chiperacos y Dual. Venían en total con un global de 8-0, ya que no tuvieron rival en 16avos. En mi opinión, por jugadores venían como favoritos, aunque el hecho de que Giants ganara la Academia de Heretics los hacía venir con una flechita para arriba y una moral difícil de bajar. El subcampeón de Superliga de ese split venía con White Knight, Tiger, Sayator, Legolas y Oscure, siendo un roster muy competitivo y a la vez muy trabajado, por lo que también llegaban en buena forma. Pero al final lo que importa es lo que pasa en la grieta, y en la primera partida se impuso el planteamiento de Giants, con un Feist Imperial y Slayer con una sola muerte con Casante que les dio la victoria a los de Málaga en unos 27 minutos. En el segundo mapa vemos un cambio de planteamiento por ambos equipos, ya que los culés flexean al Galio, emparejado en counter matchup con un Jax castigado en segunda rotación para Slayer. Por eso, Giant X piquea a Jhin para jugar weak side en bot, pero nada más lejos de la realidad, eso no pasó. Además, Time con Lee Sin hace un gran early individualmente. Pese a los errores individuales en bot, el equipo de Giants, ignorando la top lane como si jugara en 2020 con Antonio todavía, gracias a una cazada de Slayer a la rival, se hacen el último en Azor y se logran imponer en 25 minutos con 14k de oro de ventaja y 5.26 en kills. La siguiente partida sería súper igualada,
con un Barça jugando al Wombo Combo con Orianna, Alistar, Jarvan y Rumble, y un sorprendente Nocturne para Time que, acompañado de un Gragas Support y como carries Huawei y Kai'Sa, formaban una composición que claramente era inclinada para fedear una botside que, por desgracia, no sale bien, ya que Legolas sale muy reforzado del early con 20 CS de ventaja y 2-0 en el marcador personal con Xayah. El Renekton de Slayer juega todo el rato en 2 para 1, solo, dando mucho espacio para su equipo y sacrificándose para fedear a los demás, pero como el planteamiento hacia bot sale mal, vemos un Renekton por detrás de un Rumble con far por minuto y 2-0, y un ADC rival muy fedeado, que hace que puedan acumular el alma de montaña, y así, con una cazada en la jungla inferior, el Barça acaba cerrando la partida en 40 minutos para poner el 2-1 y darle emoción a la final. En la cuarta partida vemos una composición súper clásica por parte de Giants, con Jinx, Ceres en la botlane, un tanque para top, en este caso Sion, y un Sylas counterando a la LeBlanc por parte de Sayator. La sorpresa viene en la jungla con Kindred, la cual no empezaría bien la partida regalando la primera sangre. En una partida muy caótica y con dos peleas muy favorables en el río superior, Slayer con Sion se fedea muchísimo, y el único que podría bajarlo, en teoría, es un Twitch que va al minuto 13 30 minions por detrás de Jinx. Por eso, en el minuto 14, Slayer va 3-0 con un ítem de ventaja con Ornn. Un par de cazadas a Slayer hacen que la ventaja se reduzca bastante, pero el Barça destina demasiados recursos a Sion y descuida a una Jinx que ha jugado una partida complicada, pero sigue en la partida. Por eso, llegan casi even al minuto 30. Por lo que instantes después de ese minuto, una cazada al Chinzao de Tiger y a Legolas con un TP espectacular de Slayer sentencian una partida muy igualada, ya que con ese tiempo consiguen el inhibidor de medio y el Nashor. Una teamfight al minuto 35 en el inhibidor de bot acaban de cerrar la partida y un Slayer imperial con Sion, aunque con un par de fallos posicionales, en mi opinión debido a la inexperiencia, cierran la final coronando a Giants Pride como campeones del Iberian Cup 2024, con un 3-1 final. Para este 2025 no se sabe dónde estará Slayer, eso sí, será una pieza cotizada después de su gran actuación en la academia del equipo malagueño y a sus casi 17 años es una de las piezas más interesantes del competitivo europeo. Esperemos que su futuro depare un buen destino y que tenga mucho éxito. La verdad es que la noticia de su salida de Giants me entristece porque era un proyecto competitivo donde se podía desarrollar mucho como jugador. Además, decir que tenéis el Twitter de Slayer abajo para que le deis amor y ojalá llegue a ver este vídeo, aunque es complicado porque el estar en español. Pero bueno, la verdad es que ojalá se quede en España para desarrollar su talento, que siga creciendo y me alegra que tenga un representante español como Darth Yellow para que le guíe por los buenos caminos. Espero que os lo hayáis pasado bien en un vídeo algo más corto y muy concreto, ya que la verdad es que le doy bastante importancia al Iberian Cup de este año porque al final es el torneo que ha ganado y el torneo por el que se ha dado a conocer. Nos vemos muy pronto, ¿vale? Gracias por escucharme un día más, soy Iván Garmir y nada más por mi parte. Pasad un muy buen día.